me gusta a mí mucho y además haber tenido la oportunidad de poner la gallina turuleca, porque en qué momento yo en un programa como este, si yo a ustedes le estoy contando lo que dice la portada del Diario del Mundo o El País y les salto esto, mira, esta se ha quedado fatal. Turuleca. Que toda la vida he dicho turuleta y es turuleca, pero bueno. Bueno, pues ahora nos vamos a hablar de educación. En mi generación esto formaba parte de nuestra educación. También nos educaban en valores. Buenos días, don Paco Cervera. Buenos días, Cristina. Buenos días. Tú casi de mi generación, ¿verdad que hemos vivido? Hay mucha diferencia. Sí, Tú eres de una generación totalmente distinta, por Dios. Ah, por cierto, que me han preguntado, como tú has ejercido como profesor muchísimos años, toda tu vida laboral has sido profesor. Tú no has tenido otro trabajo antes. Has trabajado de taxista. He trabajado de muchas cosas. Ah, sí, sorpréndeme. Sí, te puedo sorprender. Yo me tuve que ganar la vida de muchas maneras distintas. ¿Sí? Realmente yo con 9 años ya estaba trabajando. Fíjate. Yo había terminado ya mi etapa escolar con 9 años. Antes era normal que hiciéramos los 3 cursos, 6, 7, 8 años. A los 9 años la gente se iba de aprendiz. A mí me metieron de aprendiz en una tienda de tejidos y yo estaba allí pues más feliz que un mundo, buscándome mi futuro. Pero ¿eso tú crees que podría adaptarse al día de hoy? Aprendices, porque ahora con esto de la normativa de la ley de trabajo, un niño menor de edad no puede trabajar y qué tal, tú no has tenido ningún trauma, por lo menos aparentemente no se te ve ningún... No, yo no he tenido ningún trauma, pero yo prefiero ahora que cuando hablemos de aprendizaje que existe, lo que está haciendo ahora mismo Adrián es eso, a mí me parece fenomenal, que existan esas prácticas. Yo lo que sí pediría es que esas prácticas fueran compensadas de alguna manera. Que no les cueste a ellos el dinero, por lo menos. Exactamente, yo creo que eso es un algo que tenemos que darle una vuelta, una pequeña reflexión tenemos que hacer. Y no puede servir para que a estos chavales se les pueda de alguna manera, entre comillas, explotar en determinados lugares. Sí. ¿No? Bueno, por ejemplo, por si nuestros oyentes no saben a lo que Paco se está refiriendo, durante 3 meses los alumnos, en este caso del Instituto Guadalpín, de realización audiovisual, que es un curso de formación de grado superior, tienen 3 meses de práctica y esas prácticas las hacen en empresas, con lo cual aquí en Televisión Marbella lo que intentamos es echarles al barro directamente, que aprendan realmente lo que es el trabajo. Eso es fenomenal, sí. Cristina, fenomenal para ellos, fenomenal para todos. Sí. Es lo que debemos hacer. Pero Paco, yo creo que en todas las profesiones debería implantarse eso, y en la mía especialmente. Sí. Yo defiendo lo que se llama un PIR educativo, es profesor interno residente. Me parece es decir, una vez que acabe un tiempo donde está formando, pero también indudablemente un tiempo en que la gente que esté en esa situación tenga un contrato en esta de práctica. ¿Es de esta reforma de la ley CELA no hay práctica remunerada? Eso no aparece por ningún Bueno, hay la intención de hacerlo, porque ahora eso se tiene que desarrollar y hay un capítulo en el que se analiza esta situación de formación del profesorado y va en esa dirección. Bien. Va en esa dirección. Ahora, todo esto hay que trabajarlo a fondo. Vale. Y yo siempre pido que se trabaje a fondo con la gente que más directamente implicada está en esto, que son los profesores. Que hay que contar con ellos, que no puede ser que todo venga desde una serie de despachos y tal, que muy bien, que sabrán mucho, pero que la realidad es absolutamente necesaria. Ya que hay expertos en sanidad, debería haber expertos también en educación y escuchar su opinión, que son los que saben. Claro, el movimiento se demuestra andando. Claro, yo aprendí un montón de mi profesión con la gente con la que tuve el placer de trabajar. Bueno, vamos a seguir hablando porque seguimos un poco indagando en esta ley CELA que parece ser que se va a aprobar sí o sí. Creo que quieren aprovechar para el día 23 de diciembre hacerlo deprisa y corriendo, pero en fin, esos son temas políticos que queda el trámite del Senado y yo no creo que vaya a haber ningún tipo de problema. Creo que lo van a hacer. La ley CELA prácticamente está aprobada y ahora veremos si el año que viene, el próximo curso escolar, ya puede implementarse o no. La pregunta del millón es cuánto va a durar, pero en fin. Sí, no, la gente dice que como mucho 7 años. Sí, claro, eso digo que todo es cíclico, ¿no? Tendremos que reflexionar sobre esto porque tú ya sabes, estamos de acuerdo en eso, si estamos de acuerdo que esto no es bueno, hombre, que este continuo cambio de leyes educativas no nos lleva a ninguna parte. Sí, porque desde luego no hay un consenso
a mí me parece complicado y que si no se mantiene en el tiempo al final, pues cuando se hace una ley se hace con una proyección a largo plazo, pero si es que no llega ni al medio plazo, pues al final... Claro, si algunas no llegan al aula para nada. Sí. Si quien piense que va a cambiar la educación cambiando las leyes educativas está equivocado, porque eso al final... Muchas de ellas no llegan ni siquiera a implementarse en el aula. Está claro. Pues hoy vamos a hablar dentro de esa ley CELA, un apartado que ha levantado mucha polvareda, pero es verdad, y en eso estoy de acuerdo con Paco, que muchas veces hablamos de oídas. Sí. Suenan las campanas, ¡ay, pues me han dicho que van a quitar los colegios especiales! O porque los Exactamente. niños especiales y tal. Y al final no sabemos de lo que estamos hablando. Me encanta esto de lo que me lo ha dicho mi vecina. Bueno, pues Paco Cervera, nuestro profe, nos va a explicar un poquito en qué consiste ese apartado del que tanta polvareda ha levantado, si realmente qué es lo que dice la ley. Bueno, yo lo primero que quiero dejar claro es que yo no soy especialista en educación especial. Estamos hablando de educación especial. A mí, en realidad, el adjetivo de especial no me gusta, pero es una forma de poder entenderlo. A mí me gusta hablar de educación. Y educación significa el intento de sacar de cada uno de nosotros lo mejor que tenemos. Para estos casos, a lo mejor resulta que lo mejor es tratar de enseñarle simplemente a ver cómo puede vestirse o cómo puede... Da igual. A mí me gusta hablar de educación porque cada persona tiene dentro de sí una serie de posibilidades que es lo que vamos a tratar de desarrollar. Pero vaya por delante, yo no soy especialista en educación especial. Todo lo que voy a comentar aquí, lo he dicho ya siempre, es fruto de unas reflexiones que yo vengo haciendo, que vengo leyendo muchas cosas, que por el programa educativo que hago he visitado muchos centros, conozco la realidad de muchos colegios y luego he estado 40 años en las aulas y algo voy aprendiendo de todo esto, pero todo lo que yo diga hay que ponerlo en cuestión igual que cualquier otra cosa. Muchísimas gracias por recordárnoslo, pero vamos, nos interesa tu opinión, hombre, ya por la experiencia es un grado, o 2, o 3. Tú tienes máster en experiencia, Paco. Bueno, pues dicho todo esto, y entrando en el fondo de la ley, de lo que dice la ley, bueno, es verdad que existe un ruido, mucho ruido intencionado, por aquí rodeándonos y tal, y un ruido además que evita que profundicemos, que analicemos qué es lo que realmente debemos hacer, ¿no? La ley no dice en ningún momento que van a quitar los centros de educación especial. Lo he leído y no dice eso. Es más, lo que dice es que esos centros de educación especial van a tener que seguir existiendo y que serán los que de alguna manera puedan convertirse en una especie de centros de orientación para las aulas especiales que haya en los colegios ordinarios. Ahora, ¿por qué defiendo yo la idea, que igual defiende la ley, de ir consiguiendo poquito a poco que los chavales que puedan ser integrados en colegios ordinarios lo hagan? Por la experiencia que he visto. O sea, yo he visto experiencias concretas en centros muy concretos. Por ejemplo, he visto la experiencia que están llevando en Mario Vargas Llosa con los autistas, los chavales autistas. Y hay un proceso en el que los alumnos, voy a decir, entre comillas, normales, porque normales somos todos, absolutamente normales, trabajan con esos compañeros autistas, ayudándoles a iniciarse en su camino de conocer las grafías o de conocer las texturas. Yo los he visto trabajar juntos, al mismo tiempo que ellos están entrando a conocer cuál es la realidad de esos chavales y qué es lo que le pasa a esos chavales. O sea, que estos chavales con autismo se sienten integrados y los compañeros que no tienen autismo aprenden a integrar también a los diferentes. Exactamente. Lo único que sí está claro, que este es un tema muy sensible. Esto hay que hacerlo con todo el cuidado del mundo y con los medios necesarios para poder hacerlo. Porque también conozco casos de familias que dicen, sí, yo tengo que escolarizar a mi hijo porque la ley me obliga a ello. Y lo tengo en el centro tal, pero allí no tienen los medios para atender a mi hijo. Y mi hijo necesita una atención muy, muy concreta, porque le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento si no están absolutamente encima de él. Es verdad que se dan casos en función y dependiendo también de esas capacidades especiales, de
esa minusvalía. Por ejemplo, niños con autismo son niños que son perfectamente capaces de sacar adelante sus exámenes y sus asignaturas. Niños con Down también, dependiendo también del grado de Down. Bueno, os voy a recordar a este actor malagueño que hizo magisterio, quiero decir, que dentro de Down hay alumnos que pueden, pero luego, por ejemplo, niños que a mí me parece que es lo más complicado, niños con parálisis cerebral. Son niños que tienen, vamos a decir, un problema de motricidad, de movimiento, pero su cerebro funciona perfectamente. Con lo cual, ese niño, si te va en una silla de ruedas que necesita que alguien lo empuje, alguien que le dé agua o alguien tal, debe haber medios, pero es que esto es algo que ha funcionado. O sea, mi hermana, por ejemplo, que tiene un retraso, ella ha ido a colegios normales, o sea, a colegios, y sin embargo les decían que no tenían, en aquella época, te hablo, hace muchos años, no había medios. ¿Tú crees que con la ley CELA están hablando de lo mismo que hablaron en la anterior y en la anterior y en la anterior? Porque en realidad, al fin y al cabo, son recursos. Claro, yo hasta que no veo los recursos, realmente son buenas intenciones. Y buenas intenciones se las puedo suponer a todo el mundo. Pero los que están a pie de aula necesitan no solamente buenas intenciones, necesitan medios para poder llevar a cabo un trabajo que es tremendamente cuidadoso. Pero es que es más, déjame que haga una pequeña reflexión, nada más. Es decir, creo que todos los que puedan deben estar en los centros ordinarios para que todos conozcamos realmente y aprendamos a convivir con normalidad con todos estos chavales. Creo que la sociedad que hemos construido es una sociedad que pretende ocultar el dolor, pretende ocultar la fealdad, pretende ocultar la muerte, como si no fueran parte de la vida, y son partes fundamentales de la vida, y tenemos que normalizar nuestra relación con todas estas cosas. Yo me decía hace un rato, estaba hablando con el padre de un chaval que me decía: Paco, si es que a veces yo voy con mi hijo por la calle y la gente parece que se aparta como si fuera, y yo hay veces que tengo que gritar: oiga, que mi hijo no es contagioso. A esta normalidad me refiero. Esta normalidad tiene que ver con nuestros valores, con nuestra educación, y parece que queremos olvidarnos de que esta diversidad, porque yo no hablo ni siquiera de educación especial, yo quiero hablar de educación. Sí, pero especiales somos todos, todos tenemos algo. Pero las necesidades son especiales. Un niño ciego, como no le pongas un profesor, no puede. Claro, pero cuando yo hablo, los términos de discapacidad me los planteo de otra manera. Porque si yo me pongo a mí en relación con Rafael Nadal, yo soy un tremendo discapacitado. Es decir, que todos tenemos, uno tiene unas cualidades en una dirección y otro tiene unas cualidades en otra dirección. Uno ha desarrollado el sentido del oído porque no tiene el de la vista, y ahí yo, en relación con él, yo sería un discapacitado porque no puedo acercarme a todo lo que él ha desarrollado. Yo lo que vamos a decir de lo que se ha hablado mucho, que no es cierto, que lo que un poco decían, quieren cerrar esos centros de educación especial para integrar a esos niños en los colegios, digamos, habituales. Sí. Vale, además, o sea que no es dejarles fuera de la educación, sino integrarles en esos centros. Pero tú te imaginas un centro, el Vargas Llosa, que pues se puede dar caso de un niño ciego, necesita un profesor especial para ciegos. Un niño con síndrome de Down, necesita un profesor especial con síndrome de Down. Un niño con parálisis cerebral, otro profesor. O sea, a lo mejor para 5 casos son 5 niños. ¿Tú crees realmente que va a haber dinero para eso? ¿O va a pasar lo mismo con la ley para personas mayores, que luego no han llegado a ningún sitio? Vamos a ver, Cristina, dinero para eso tiene que haber. De hecho hay, porque si no lo puedo integrar. ¿Qué pasa con los chavales que necesitan ser escolarizados? Porque la ley dice que es así. Si la familia decide que se queden en casa, indudablemente el Estado le está dando un aporte económico, me parece que son 400 euros, me parece que por cuidador, que esto es lo que hace. Es decir, dinero en la sociedad tenemos, depende de qué prioricemos, a qué le damos más prioridad. Si le damos más prioridad a asuntos de tipo político, pues vale. Si le damos más prioridad a asuntos de tipo educativo, pues estaríamos contemplando que iríamos en esa dirección. De hecho, esto forma parte de lo que hablábamos el día anterior de la segregación. La ONU, el Comité de Derechos del Niño de la ONU nos viene pidiendo a España especialmente
que hagamos un esfuerzo por integración, por una escuela más inclusiva. Y en esa dirección va todo este principio que dice la ley, a ver si en el plazo de 10 años hemos conseguido que aquellos casos que se puedan integrar se integren en centros ordinarios. ¿Y si no se pueden integrar? Si no se pueden integrar, los centros especiales van a seguir existiendo. Entonces, ¿por qué y además dice la ley, la propia ley dice que se hará en función de lo que las familias decidan. Que las familias deciden que su hijo está mejor en este tipo de centro, pues este tipo de centro. Podrán elegir. Y sí, exactamente, pero es que me parece bueno, porque cada familia conoce especialmente su caso y sabe la necesidad que tiene de ese caso. Y entonces esa polémica de la que se ha hablado, que decían que se iban a cerrar los centros, que la ley cerraba los centros, ¿de claro, dónde viene? Esa es una interpretación que hacen una serie de partidos políticos sobre la ley. Yo no encuentro eso en la ley. Ellos afirman que la intención oculta que hay en esto es que poquito a poco iremos terminando con este tipo de centros. Pero eso es como suponer, no sé, como suponer una cierta... Nos lo presentan como si fuera una cierta maldad que quieren llevar a cabo estos que gobiernan y tal. A mí forma parte de este ruido intencionado que pretende dividirnos, enfrentarnos y que no favorece en absoluto que analicemos, porque sí hay muchas cosas que analizar y sin ese análisis no podremos avanzar. Es decir, ¿tenemos los medios necesarios ahora mismo en los centros ordinarios para poder hacer esto? Pues es verdad que en muchos casos no los tenemos y que esto no es ningún juego y que no se puede escolarizar a un niño sin tener los medios para poder atenderlo. Esto hay que hacerlo y hay que hacerlo con toda la seriedad del mundo. Si hablan que el día 23 en principio se aprueba la ley CELA, tú planteabas la incógnita si el año que viene se va a poder poner en práctica. Ajá. ¿Tú crees que se va a poder poner en práctica? No, yo creo que... Al 100% no. Creo que al 100% no. Creo que hay que implementar todo esto. Creo que hay que seguir, de verdad, haciendo un proceso en el que contemos con los especialistas, contemos con la gente que está trabajando directamente para que sea realmente algo que pueda llevar a ser útil, que pueda desarrollarse, que tenga validez y que permanezca. Si no, serán buenos propósitos, pero se nos quedará sin agua de llevar a cabo, ¿no? Básicamente porque si no hay una partida presupuestaria para que esa ley se pueda llevar a la práctica, si el año que viene lo quieren poner en práctica y una familia tiene un hijo con una discapacidad, puede solicitar plaza en un colegio y el colegio no podrá negarlo y tendrá la obligación de darle el soporte necesario. Claro, y si no hay dinero... Pero ese colegio sí podrá hacer es lo que tú acabas de decir ahora mismo. Mira, yo no quiero negarme a nada de esto, yo lo que necesito son los medios para poder hacerlo. Viene calentito el 2021, hablando en cuanto a educación se refiere. Bueno, pero si es que esto es lo que hemos tenido siempre, Cristina. Si realmente venimos arrastrando esta situación desde hace ya tanto tiempo que cansa estar siempre en el mismo punto, cansa estar dándole vueltas a la misma rueda. Es decir, ¿qué pasa? Es que no somos un país especial, porque estas situaciones se dan en todos los países del mundo y no pasa nada. Han buscado una solución, se han puesto de acuerdo. Sí, y estos son temas como para ponernos de acuerdo, no para enfrentarnos, pero parece que se busca mucho ese enfrentamiento con ideas que calan, emocionalmente calan. Pobrecitos, ¿qué vais a hacer con ellos? Oiga, que no hay ninguna mala intención, que lo que tratamos es de mejorar las condiciones de vida de todas las personas, o al menos eso es lo que está escrito en esa ley. La propuesta de nuestro profe, como siempre, infórmense antes de hablar, antes de opinar, leer y sobre todo de buena fuente. Sí, y déjame simplemente transmitir un mensaje a la sociedad. Yo diría, aunque suene así, ¿por qué queréis esconderlos? Bueno, ¿por qué tenéis tanto miedo a que vuestros hijos se puedan mezclar con estos chavales? Si cada vez que estoy al lado de estos chavales yo noto que brota en mí lo mejor de mí mismo, si lo que dan es impresionante, si lo que yo muchas veces pido que se integren los centros ordinarios, no por ellos mismos, sino por todos nosotros, porque todavía tenemos una posibilidad de humanizarnos.
Yo que tengo una hermana con discapacidad, no los escondemos. Yo no escondo a mi hermana, pero muchas veces lo hago para protegerla, porque no todo el mundo es como tú. Y a veces estos niños lo notan, porque pueden tener discapacidad, pero de tonto no tienen un pelo, y se dan cuenta. Y cuando van a un colegio donde los niños, sus padres, no les han educado en valores, esos niños, tú sabes que los niños son muy crueles. Lo sé, pero y también, antes de que también sufra, los he visto no ser crueles. Sí, pero yo sabes que te digo que en ese caso yo soy más radical porque lo he vivido. Yo lo experimento algo con gaseosa. Muy bien. Yo prefiero que mi hermana esté en un centro con niños como ella para que ella se sienta protegida y rodeada y no juzgada. Cuando cambie esta sociedad, entonces hablamos. Pues necesitamos cambiar esta sociedad, sí, Cristina. Es cierto, estoy de acuerdo contigo. Por cierto, que me han hecho que te preguntara y no te he preguntado. ¿Tú cuando eras profe te llamaban de usted, don Francisco, don Paco? ¿Cómo es? ¿Qué me lo han dicho? Dice, pregúntaselo. No, la verdad que es curioso porque hay algunos chavales que me siguen encontrando y les es inevitable el decirme don Francisco, porque es como que ellos no saben hacerlo de otra manera, se acostumbraron a eso. No tiene nada que ver, con la cuestión del respeto no tiene nada que ver que te digan de don o que no te digan de don. Pero para mí es muy bonito. Don Francisco, muchas gracias. No hay de qué, doña Cristina. Hasta la próxima semana. Bueno, tú ya mismo te vas de family, ¿no? Yo ya la próxima semana será el próximo año. El próximo año, con la ley si CELA, tú quieres, yo volveré a estar aquí. Sí, quiero. Vale, Qué bonito ha quedado. Pues nada. Pues perfecto. Oye, que tengas unas felices fiestas en compañía de tus familias, tus más cercanos o allegados. Y el año que viene con la ley CELA, pues ya hablaremos de otra cosa, Seguiremos hablando de todo lo que vaya sucediendo y de todo lo que tú quieras, Cristina. Muchas gracias. Feliz Navidad, de verdad. Feliz Navidad. De corazón.